Hoy recibimos al doctor Leonardo Pucheta y vamos a contarles un poquito parcialmente el recorrido que tiene en lo laboral y en lo académico. El doctor Leonardo es abogado, es magíster en ética biomédica por esta casa de estudios, ambos títulos, es doctorando en ciencias jurídicas también en este espacio, es miembro del Centro Bioética Persona y Familia, un espacio que se dedica a la producción y divulgación de contenidos bioéticos vinculados con el derecho y los derechos humanos principalmente, y también es miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Es docente de la Facultad de Derecho y también del Instituto de Bioética de esta casa de estudios. Es subgerente de Innovación Tecnológica Aplicada a la Prevención y jefe del Departamento de Programas Preventivos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, pero sobre todo es un gran y generoso exponente comprometido de los temas bioéticos. Es autor, es conferencista y realmente es referente en temas de bioderecho, de derechos humanos y de bioética aplicada. Y por supuesto lo atraviesan los temas tecnológicos y la innovación digital. Él nos va a presentar parte de su trabajo de investigación, que si bien tiene muchas publicaciones vinculadas, eligió esta para compartir con nosotros. Su título es Estatus Jurídico de Máquinas Autónomas Inteligentes, análisis desde la perspectiva biojurídica. Y nosotros, con Gerardo, nos tomamos la libertad de seleccionar algo que él escribió en este artículo que dice: nos preguntamos cuál sería hoy el factor determinante para la distinción definitiva de la persona humana de la no humana. Es decir, si todo es constructo social, ¿por qué la persona humana sería diferente? ¿Qué significa hoy ser humano? Y abierta esta puerta a este tema, voy a dejar de compartir para darle la bienvenida a Leonardo, para agradecerle profundamente por sumarse, por su tiempo y también por compartir sus conocimientos. Bueno, muchas gracias Silvia por la introducción. Siempre da un poco de vergüenza esa parte. Lo cierto es que la distancia con todos ustedes, porque están allí algunos presenciales, otros conectados remotos, esa distancia hace menos vergonzosa esa situación de la introducción. Lo cierto es que agradezco a Gerardo y a Silvia que siempre me tienen en cuenta para actividades como esta, donde, como bien decía Silvia, la intención es a partir de un disparador, empezar a dialogar, a compartir experiencias, posiciones, argumentos. Entendemos que estas cosas son siempre constructivas, así que gracias por la invitación. Yo, si les parece, para honrar la estructura del encuentro, como lo planteó Silvia, les voy a compartir pantalla. Esta vez no es más que, no es un comentario al breve artículo que les hicieron llegar, sino, naturalmente tiene mucho que ver con eso, pero es una síntesis tendiente a poner de manifiesto las tensiones centrales que entiendo que se juegan en esta cuestión vinculada a temas bien de época, temas que ya no son tan de vanguardia, esto de definir qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, cuáles son los límites atendibles, cuáles son las reglas que debemos tener en cuenta para una aplicación razonable de estas tecnologías emergentes, pero sobre todo porque entiendo que de la mano de la potencialidad impresionante que tienen estas tecnologías, que hoy no la vamos a poner en discusión, sí vamos a decir, me parece que es un punto interesante para discutir, que, de hecho, un paréntesis al respecto, yo trabajo promoviendo tecnología, de hecho, es decir, más allá de lo que, de la vida académica, si se quiere, mi trabajo en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo está asociado explícitamente a promover tecnología emergente para mejorar dinámicas específicas en el ámbito donde yo me desempeño. Es decir, eh, ahí yo encuentro una tensión, es decir, aprovechar la tecnología disponible, promoverla, insertarla en ámbitos donde todavía no está utilizada, al menos de modo cabal, pero siempre teniendo en cuenta que esto debe realizarse conforme a una cantidad de estándares y principios éticos, técnicos y también jurídicos. Por eso es que para mí es muy agradable tener que trabajar en estas cosas porque de algún modo une dos universos. La práctica profesional, digamos, de base, a la que me dedico,
y lo que me ha interesado en los últimos, bueno, desde que me he topado con la bioética en el ámbito académico. Es decir, esta tensión entre lo material, lo de poner las manos un poco, arremangarse y poner las manos y los pies en el barro, trabajar en algo real, no solo teórico, pero acompañado, eso sí, imbuido de toda la riqueza que nos ofrece la bioética. Así que les voy a compartir pantalla una vez más con la intención de, más que de zanjar cuestiones, de plantear puntos de partida, ¿no? Posiciones o argumentos, algunas quizás un poco provocadoras, con la intención de favorecer el intercambio. Allí les comparto pantalla. Esperen que, a pesar de que trabajo con tecnología, siempre la tecnología falla en el momento este. Vamos a ver si lo podemos. Allí creo que van a ver entonces compartida ya la presentación. A ver, ahí creo que la están viendo. Perfecto, se ve. Perfecto. Desde ya, bueno, ya lo destacó Silvia, ellos, Gerardo, Silvia, van a coordinar, siempre lo hacen muy ordenada y eficientemente, pero tanto ustedes como los del auditorio me dirán si necesitan frenar, hacer alguna pregunta, y si no, en ocasión ya de entrar en el intercambio, podemos volver sobre alguna cuestión. Yo ahora, para honrar el tiempo asignado, voy a pasar a la presentación. El punto de partida, a partir del cual hoy nos encontramos, es el reconocimiento de, esto es bastante recurrente, de un fenómeno sin precedentes de explosión tecnológica. Si nos toca a nosotros, somos contemporáneos de un fenómeno que no es nuevo, pero ciertamente un fenómeno de desarrollo tecnológico que tiene dinamismos propios de esta época, vinculados en primer lugar a la velocidad, y eso nos genera, por un lado, asombro, y por el otro quizás un poco de preocupación, sobre todo para quienes entendemos que la tecnología debe ser considerada y aprovechada como instrumento, pero siempre puesto al servicio del bien de la persona humana y del bien común en general. Lo cierto es que, discúlpeme, perdón, esta explosión biotecnológica o tecnológica en general que les comento, que como saben el Papa Francisco, entre otros, pero Papa Francisco ha sido uno de los que ha favorecido la consolidación del concepto de tecnologías emergentes y convergentes, como de algún modo tratando de agrupar toda esta batería de tecnología, las nanotecnologías, la neurotecnología, la edición genética per se, o herramientas de edición genética, o ingeniería genética, todo el fenómeno de la gestión a partir de los datos, la robótica y la inteligencia artificial, para citar algunos, son todos fenómenos de época que inciden en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacen en el plano de las relaciones familiares, en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la educación, bueno, en fin, en el ámbito financiero. Donde pongamos los ojos vamos a encontrarnos con alguna parte de esto que hoy vamos a conversar. Lo cierto es que a mí me pareció pertinente, de algún modo, ceñir esta discusión que hoy vamos a llevar a cabo al ámbito de la salud. Quizás el que puede ser, me imagino, a muchos de los que veo conectados los conozco y sé a qué se dedican, pero presumo que sean abogados, filósofos, teólogos, médicos, enfermeros, farmacéuticos, todos tenemos seguramente algún punto de pivot con el ámbito de la salud, por eso es que lo traigo a colación. Ciertamente todas estas tecnologías traen un montón de ventajas vinculadas a la posibilidad de obtener más información, de procesarla más rápidamente o con mayor precisión. Aquí empiezo a usar las comillas porque entiendo que son cuestiones que ameritan alguna precisión posterior, pero también estas tecnologías pueden permitir la emulación, de algún modo la representación de un razonamiento o de un diagnóstico, de un método, de un mecanismo hasta ahora solo reconocido en el proceder de un profesional del ámbito de la salud, y naturalmente también alcanzados por la posibilidad de automatizar procesos. Lo cierto es que todas estas que pueden ser ventajas, algunas de las que allí están listadas son muy críticas, muy discutidas, pero vamos a conceder por ahora que hay una gran cantidad de ventajas asociadas a estas tecnologías, pero también reconocemos al mismo tiempo, así como vemos toda esta potencialidad, percibimos con bastante sencillez que hay una cantidad de tópicos éticos y jurídicos que están involucrados que ameritan el establecimiento de reglas
Yo allí puse abordaje reglamentario, pero pueden ser reglas jurídicas per se, o, bueno, normas de otra naturaleza, pero que de algún modo, y aquí está yendo a colación esta característica concurrente entre bioética y derecho, reglas que en definitiva conduzcan y ordenen, encaucen toda esta potencia tecnológica conforme estándares éticos, técnicos y jurídicos para el bien de la persona. Entonces, ese es el punto de partida. Lo cierto es que en este ámbito específico de la salud entiendo que, o a partir de la consideración de las aplicaciones en el ámbito de la salud, también empezamos a reconocer como ejes críticos que demandan reflexión. Bueno, ciertamente estas tecnologías se insertan en un proceso que ya estaba en curso de mutación de la relación médico-paciente, como ya hemos escuchado hasta el hartazgo, pasando de un modelo paternalista clásico a un principio o a un modelo asignado por una autonomía de la voluntad, una autonomía del paciente quizás hipertrofiada. En el medio aparecen nuevas formas de ejercicio de esa autonomía y también quizás nuevas formas de paternalismo, ¿no? De allí el concepto este de paternalismo algorítmico, que bueno, es una de las manifestaciones que algunos autores utilizan para referir a el estado del arte en este tema específico. Perdón. Luego, naturalmente, estas tecnologías tienen un impacto muy evidente también en lo relativo a la información disponible y al uso que se hace de esa información. Y de este modo, o de la mano de este tópico, se abren preguntas vinculadas a la privacidad, a cómo aseverar en concreto la confidencialidad, que no se haga un uso secundario de la información, y siempre con un especial énfasis en la protección de las poblaciones o los sujetos especialmente vulnerables. Pero a mí, dentro de este universo que ciertamente no es taxativo, pero pone de manifiesto algunos tópicos conflictivos, me parecía conveniente centrar la mirada en los próximos minutos en cuál es el contexto antropológico, cuáles son los presupuestos que hoy permiten concluir lo que yo voy a compartir con ustedes, que es que de la mano del estudio, de la reflexión en torno a lo que estas nuevas tecnologías son, si son una cosa, si son un instrumento, si son una persona, ahora eso me estoy diciendo quizás me estoy adelantando un poquito, definir lo que estas tecnologías son también nos permite volver sobre lo que la persona humana es. Quizás, de hecho, el recorte que hacía Silvia y compartía más temprano es concurrente con esto, es coincidente. Quiero decir, otra vez reflexionábamos con algunos compañeros y nos tocó escribir algún trabajo sobre qué es ser abogado hoy en el contexto de la explosión de la inteligencia artificial. Y bueno, es muy común que muchos de nosotros que tenemos formación o nos interesan los temas de ética aplicada, primero vemos problemas, ¿no? Entonces primero vemos las amenazas y los riesgos y nos ponemos a trabajar para confirmar que existen y en última instancia sugerir posibles soluciones para mitigar esos riesgos o amenazas. Y la verdad es que, independientemente del desarrollo que hicimos en aquella ocasión, mi balance es positivo. Quiero decir, para mí, este nuevo horizonte que se nos presenta, que puede ser abrumador por la velocidad de los cambios, por lo contundente de los cambios y las transformaciones sociales que implican, creo que también es una oportunidad paradigmática. Creo que nuestra generación se cruza con un momento de la historia apasionante de la perspectiva científica, si se quiere, universitaria, de búsqueda de la verdad. Y también para el ejercicio de nuestras profesiones, ¿no? Los abogados, los filósofos, los médicos, los docentes. Creo que todos los posibles desvíos que encontremos o los errores, si cabe la expresión, en cuanto a cómo concibamos a estas nuevas tecnologías, son una oportunidad para redescubrir lo que significa ser humano en la era de la tecnología. Y esto me parece que es el epicentro de todo lo que nosotros solemos hacer en bioética, ¿no? Que es reflexionar en torno a lo bueno y a lo malo, pero no en sí mismo, sino en relación con un sujeto, que es el fenómeno central de nuestra reflexión. Sobre todo quienes adscribimos al personalismo ontológicamente fundado, que tenemos claro incluso que hay una cantidad de presupuestos antropológicos que fundamentan esto de que la tecnología debe ser siempre considerada como un instrumento y no como algo valioso en sí mismo. Es bueno o malo dependiendo del impacto que tenga en la humanidad. Entonces,
Voy a avanzar un poquito con esto, voy a ser muy rápido en estas definiciones que son, si hay filósofos presentes o abogados, les pido disculpas porque voy a cometer una cantidad de imprudencias metodológicas, pero voy a ser muy sintético. Vamos a poner como primer medida un binomio, ¿no? Cosa y persona, no son lo mismo. La cosa, para ser súper sintético, y acá no traigo a colación normas porque pueden ser un poco abrumadoras para algunos, pero el Código Civil y Comercial trae, por ejemplo, en Argentina definiciones que sirven para confirmar lo que desde la mirada jurídica debe entenderse por cosa y por persona. Vamos a sintetizar, solo como un consenso, al menos provisorio, que cosa puede ser un objeto de un contrato. Cosa es esta tasa que puedo vender y comprar, por ejemplo. Es susceptible de un valor económico y está dentro del comercio. Valga la redundancia, una cosa que puede ser objeto de un contrato, por ejemplo. La persona, en cambio, no puede ser objeto de una relación jurídica, es siempre sujeto de relación jurídica. Si lo que se trata es de comprar o vender una tasa, el sujeto será quien compra o quien vende, pero nunca va a ser la persona humana el objeto de esta transacción. Estoy siendo un poco sintético y, como les decía, corriendo algún riesgo metodológico, pero me parecía interesante a los fines de esta reflexión oponer primero cosa y persona y luego dentro del ámbito de la persona diferenciar lo que es la persona humana o la persona natural de la persona jurídica, ¿bien? O la persona de existencia ideal. Son dos personas, son dos sujetos de derecho, pero el primero, la persona humana, la persona natural, que estamos aquí conectados, somos reconocidos por el ordenamiento jurídico no como algo creado, sino como algo que existe, que tiene un valor específico y en virtud de lo cual se le reconoce un estatus jurídico. Si nosotros existimos como personas y por lo tanto merecemos me corrijo, existimos como seres humanos y por lo tanto el derecho nos asigna el rol, nos reconoce el rol o la función de persona, el estatus de persona. Esto significa que somos titulares de derechos y obligaciones por desmembración de nuestra naturaleza específica. Mientras que la persona jurídica de existencia ideal, luego les leeré una síntesis que quizás resuma esto de un modo más gráfico, en la persona jurídica, en contraste, en la personalidad no se reconoce, sino que se atribuye. La persona jurídica es una construcción del derecho para resolver problemas prácticos. Entonces, por ejemplo, la persona jurídica es una sociedad que supone que las personas se asocian, se agrupan para el cumplimiento de determinadas funciones o llevar a cabo determinadas relaciones jurídicas. Es conveniente que las personas se asocien en una familia, en una fundación, en una asociación civil, en las distintas formas de asociativismo que existen, y por lo tanto el derecho construye una figura y le asigna a esta figura derechos y obligaciones. Tendrá su nombre, su patrimonio, su domicilio, igual que nosotros, pero en este caso no por reconocimiento de un estatus anterior al derecho, sino creado por el derecho. Esta distinción de reconocimiento y atribución está abordada quizás un poco superficialmente en el trabajo que les llevo, pero me parece central como disparador. Lo cierto es que en este esquema, y si nos ponemos, ahora de a poco vamos a ir llegando a lo práctico, podemos pensar vamos a hablar de ahora en adelante de robots, que siempre en otros ámbitos se merece aclaración, porque hasta hace poco tiempo uno hablaba de robots y parecía un loco que hablaba de esto que por ahí traíamos de la ciencia ficción, ¿no? De una máquina con forma de humano que se movía medio con algunas limitaciones y que imitaba acciones humanas. Bueno, hoy sabemos que robots en realidad es un concepto mucho más amplio. De todas formas, existen manifestaciones humanoides similares a nosotros que cumplen funciones como nosotros, pero vamos a hablar, y luego les traeré una definición como para ceñir esta cuestión, pero de robots ahora y de la IA como una misma cosa. A este producto de la inteligencia humana, robots o inteligencia artificial, la podemos entender como una cosa. Y por lo tanto, en los términos que venimos conversando, como un objeto de derechos, un objeto de relaciones jurídicas. Al ser humano, mientras tanto, lo deberíamos considerar, así lo consideramos hasta ahora, hay algunas excepciones, lamentablemente, que luego saldrán a la luz, como personas. Entonces aquí tenemos una relación posible entre el artefacto creado por la inteligencia humana y el humano que la crea. Hay una relación de cosa a persona. Ahora,
si avanzamos con la reflexión tal cual está prevista en el artículo, están quienes sostienen que ciertos constructos, cierto artefacto de la inteligencia humana ya amerita un reconocimiento de un estatus diferente. Entonces aparecen la figura, por ejemplo, de la persona electrónica como un constructo jurídico tendiente a resolver problemas en general patrimoniales. Luego algo diré al respecto. En este caso, si este fuera el supuesto, ya la relación sería entre cosas y personas, sino entre personas y personas. Fíjense que ahí ya la relación cambia, no solo por cómo definamos a los extremos, sino porque las reglas que aplicarían también son diferentes. Ahora, yo aquí les propongo, y aquí viene la provocación principal, que es la idea que a mí me interesa trasladar y discutir, que también está la posibilidad de concebir a determinados artefactos como personas, como sujetos de derecho, y a algunos seres humanos como cosas. Acá fíjense, la relación se invierte directamente. Pasamos de ser cosas y personas a ser personas y cosas. Nosotros... Leo, perdona, Leo. ¿Sabés que está saliendo mal la diapositiva? Se superpuso con la anterior. Ahí está. Ahí está perfecto. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Sí, Porque no saben te que... podíamos seguir. Es interesante lo que estás planteando, pero nos costaba. Ahora sí, dale. Bien, bueno, gracias Gerardo. Si se llega a trabar, lo saco y lo vuelvo a poner. Aquí la conectividad donde estoy es pésima, pero bueno, es gracioso porque siempre que hablamos de tecnología en Argentina falla Internet, ¿no? Que es un presupuesto elemental de todo esto. Pero bueno, los temas de infraestructura son otro tópico que hablaremos en otra ocasión. Entonces, bueno, voy ciñendo la cuestión y llegando al fin. Que Silvia y Gerardo saben que es algo que me cuesta, porque los temas son apasionantes y me dan ganas de seguir abriendo paréntesis. Lo cierto es que de lo que estamos hablando en definitiva es de estudiar, de pensar, de poner en crisis cuál es el estatus jurídico de las máquinas autónomas y cuál es el estatus jurídico del ser humano. Esta es la cuestión de fondo, esta es la cuestión que verdaderamente me moviliza a mí, es qué es lo que sostiene el contexto filosófico y jurídico actual respecto de lo que el ser humano es. Y yo entiendo que algunas de las propuestas que se ensayan en relación con lo que los artefactos son, tienen algo que decir, quizás implícito, respecto de lo que el ser humano es. Entonces, por eso es que me parece interesante reflexionar qué encuentro en estas tendencias. Que esta distinción que yo le dije más temprano entre reconocimiento y asignación de estatus jurídico se confunde. Entonces, empieza a discutirse el estatus jurídico del ser humano en algunos casos, los más fáciles, al menos en términos cronológicos, el primer eje de conflicto viene al inicio de la vida, qué es la persona antes del nacimiento, qué es la persona o el ser humano antes, por ejemplo, en la fase previa a la implantación en el seno materno, desde la concepción hasta la implantación, cuál es el valor del ser humano desde la implantación y durante el desarrollo gestacional durante la semana de gestación. Entonces aquí veremos que, en efecto, o bueno, me quedé con un extremo de la experiencia vital, inicio de vida, podemos pensarlos al final de la vida. ¿Cuál es el valor de la persona humana hacia el final de la vida? Es una pregunta. ¿Cuál es el estatus de la persona humana hacia el final de la vida cuando tiene una patología de determinadas características o una condición que lo limita funcionalmente? Bueno, ya las respuestas que se ensayan son diferentes. Entonces, esta cuestión del reconocimiento y la asignación de estatus jurídico creo que se empieza a confundir, porque el ser humano empieza a ser considerado como el resto de los constructos del derecho. Entonces, esta tendencia creo que es concurrente con la aparición de nuevas ficciones jurídicas, ¿no? Nuevas creaciones del derecho que vienen a resolver problemas prácticos. Se acordarán de Sandra la orangutana, que es un caso bastante emblemático en el cual la justicia, no viene al caso ahora entrar en los detalles procesales o de los hechos del caso, pero se reconoció que la orangutana en este caso era una persona no humana, era un sujeto de derechos no humano. Bueno, esto era novedoso no solo en Argentina, sino a nivel de derecho comparado. Lo mismo con un origen diferente, ya no tanto la protección de los intereses de los animales, sino la protección o el reconocimiento, la ponderación de la tradición, en este caso de poblaciones originarias en Nueva Zelanda, se reconoció que un río específico en dicho país
debía tener tratamiento similar de las personas. Es decir, se reconoce un estatus jurídico diferente al de las cosas. Insisto, construcciones del derecho. Esto es consenso en un momento de la historia. Y esto nos abre a la pregunta que titula el encuentro de hoy, bueno, ¿y qué es estos sistemas inteligentes, entre comillas por ahora autónomos, que parecen tomar, otra vez entre comillas, decisiones sin intervención de un humano y que parecen imitar muy bien, incluso mejorar algunas funciones típicamente humanas? ¿Qué estatus tiene esto? Porque esto genera una cantidad de preguntas desde la mirada jurídica que ameritan algún tipo de tratamiento. ¿Quién responde si quien lesiona al paciente ya no es un médico haciendo una intervención quirúrgica, sino un robot haciendo la intervención quirúrgica? Y si el robot es operado no desde el país donde está la operación, sino desde un país distante, mediando otros sujetos, otros intermediarios, y donde no queda claro quién es el dueño. En fin, hay una cantidad de preguntas posibles que complejizan la cuestión de asignación de responsabilidad, por ejemplo. Entonces, es a partir de estas preguntas más de naturaleza patrimonial, vinculadas al seguro, vinculadas a la responsabilidad, que el Parlamento Europeo emitió en el 2017, ya tiene bastantes años, pero sigue siendo objeto de estudio, una cantidad de recomendaciones a los países de la Unión Europea destinadas a, fíjense el título de la comisión, Comisión sobre Normas de Derecho Civil sobre Robótica. Subrayo civil, porque esto es más por ahí para los abogados, porque es una rama del derecho privado que incluye la cuestión patrimonial, pero que también aborda la cuestión de los derechos personalísimos, de los derechos de la persona. Por lo tanto, me interesa que lo que les voy a contar a continuación, que es un énfasis que hace estas recomendaciones, es un énfasis netamente patrimonial, pasa por alto todo un capítulo importante del derecho civil, que es, insisto, la cuestión de los derechos de la persona, ¿bien? De la persona humana. Por lo tanto, yo allí abajo van a ver el link a la norma, de todas formas, presumo que la conocen o que en ocasión de la lectura del trabajo por ahí la pudieron explorar. Esa resolución, esas recomendaciones traen como consigna esto: identificar una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que, como mínimo, los robots autónomos, luego los define, más complejos puedan ser considerados personas electrónicas, responsables de reparar daños, fíjense que aquí aparece el énfasis patrimonial, que puedan causar, y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas inteligentes o interactúen con terceros de forma independiente. Destaco una cuestión, esto es 2017. Las modificaciones o la evolución de estos sistemas que pretendían regularse desde el 2017 hasta hoy es total. Es decir, lo que estas máquinas presumiblemente autónomas podían hacer en el 2017, hoy está muy superado en el ámbito de la diaria. De hecho, ustedes interactuarán con algún modelo de inteligencia artificial, quizás para hacer consultas sencillas, quizás operaciones más complejas, y el resultado que devuelve, la operación que devuelve, no tiene nada que ver con lo que podía hacer en el 2017. Creo que esta consigna es todavía más urgente hoy, más necesaria hoy. La conclusión de las recomendaciones, para no sacarles tanto tiempo, gira en torno a reconocer una personalidad electrónica para robots autónomos. Fíjense que lo que persigue es establecer una personalidad como centro de imputación de normas. Este es un concepto de origen kelseniano, típicamente, digamos, del positivismo decimonónico, que de algún modo expresa el carácter instrumental de la persona, en este caso electrónica, y una posibilidad de establecer un centro de imputaciones, la posibilidad de establecer un nuevo responsable eventualmente ante la consecución o la generación de un daño, ¿no? Aquí lo voy a pasar por alto. La primera definición, que es una definición que también tiene unos cuantos años, pero sigue sirviendo, de inteligencia artificial. Lo que me parece a mí interesante es centrar en lo que ven abajo, que es robot inteligente. Las mismas recomendaciones definen estas características y fíjense que hablan de capacidad de adquirir autonomía mediante, bueno, sensores o otros dispositivos, capacidad de autoaprendizaje, un soporte físico, podríamos decir, desde la mirada más de la biomedicina, un soporte somático, un cuerpo, la capacidad de adaptar su comportamiento a acciones con el entorno o con otros individuos, y naturalmente siempre que no se trate de vida en sentido biológico, porque la vida biológica también puede hacer todo lo anterior.
Entonces estamos hablando, fíjense que definiendo al sujeto por sus capacidades. Esto me parece importante destacarlo. Estos sujetos capaces de hacer cosas no son teóricos. Nosotros de hecho conocemos vehículos que se manejan solos, drones que sirven para trasladar órganos, para tomar imágenes, robots asistenciales. Aquí lo de médicos lo entrecomillé y lo puse en cursiva como para enfatizar que es muy discutible esto de que haya robots médicos, pero ciertamente hay artefactos que de algún modo imitan momentos al menos del proceder técnico médico, digo médico englobando a varias disciplinas del arte de curar. También que hay tecnología que conocemos que sirven en el ámbito de la rehabilitación o la intervención, distintas intervenciones en el cuerpo humano, y también para aplicar en el ámbito formativo, ¿no? Todo un capítulo en el ámbito de la bioética, es decir, cuál es la utilización que se puede hacer de estos dispositivos de un modo razonable para educar o formar técnicamente a los profesionales. Todo esto tiene efectos jurídicos, todo esto tiene consecuencias en el ámbito del derecho, tanto para prevenir y reparar daños, como para asignar, como yo les decía anteriormente, quién es el responsable ante un resultado no deseado, y también la posibilidad de reclamar eventualmente daños de naturaleza patrimonial. Estoy yendo un poquito rápido, pero me parece importante llegar a esto. ¿Por qué creo que hay algo crítico en el modo en que el Parlamento Europeo en este caso y otros especialistas ensayan esto de reconocer estatus jurídico a las máquinas autónomas? Porque el contexto no es un contexto indiferente, no es un contexto que no podamos poner en crisis. El contexto es un contexto donde las esencias específicas se niegan, se desconocen, donde esta palabra quizás no tan de moda hoy, en la calle, pero todavía con mucha presencia en el ámbito académico, esto de la deconstrucción de la persona supone también, tiene un presupuesto anterior, que es que la persona es un constructo y que por lo tanto puede deconstruirse, quizás obviando un componente natural dado que no depende del consenso ni del juego, ni siquiera del juego democrático, que es muy valorable y sumamente interesante desde la perspectiva de cómo nos organizamos como países, como pueblos, pero que no puede integrar en su escrutinio todo. El estatus del ser humano no debería estar sometido a votación. Esto debería ser algo, como les dije antes, que se reconoce como una cualidad preexistente, como un valor preexistente y no algo que se atribuye en virtud de mayorías que se discuten y que cambian en virtud de coyunturas. Sobran los ejemplos a lo largo de la historia de seres humanos no reconocidos como personas, ¿no? No solo en los casos que les comenté antes, ¿no? En virtud de la nacionalidad, del origen étnico, la orientación sexual, de la religión, en fin, todos argumentos que son, en términos estrictos, accidentales y que no debieran operar como, no debieran reconocerse como algo sustancial que define lo que la cosa es. El ser humano es persona independientemente de si es blanco o es negro, si es argentino o chino, si es católico o es ateo o es judío, o si es homosexual o no es homosexual. Son todas cuestiones accidentales que no tienen nada que ver con el estatus jurídico del ser humano. Lo cierto es que estamos todavía transitando un contexto histórico, un contexto nociológico, donde la persona es considerada también constructo, producto del consenso y la voluntad humana. Todo esto está un poquito más explicado en el artículo y quizás no tenga sentido volver sobre estas notas típicamente no cognitivistas que tienen un impacto directo en nuestra disciplina. Lo del monismo antropológico me parece importante porque tiene que ver con reducir la naturaleza humana a alguno de sus componentes. Como se desconoce la unidad esencial de los coprincipios cuerpo y espíritu, que eso para nosotros es central desde el personalismo teológicamente fundado, lo cierto es que, digo el personalismo teológicamente fundado para posicionarme en una escuela de pensamiento bioético, pero esto es, digamos, de tradición de filosofía clásica, realista y que es, digamos, coincidente en un montón de otras tradiciones de pensamiento. Ahora, lo de asociar al ser humano solo alguna de sus componentes, sea el componente corporal o el componente, por ejemplo, mental, podríamos decir, termina siendo reduccionista en el sentido de que se lo asocia a la capacidad de hacer operaciones, de poner en práctica operaciones.
Fíjense que esa era la cualidad que se destacaba del robot autónomo, la capacidad para realizar determinadas cuestiones de autoaprendizaje, de autonomía, de conducirse, de interactuar con otros. Entonces, si ese es el fundamento, fíjense que entonces eso pone en crisis el estatus jurídico de algunos seres humanos que no tienen probablemente la capacidad de poner en alto algunas potencias, de interactuar, de ejercer autónomamente su vida. Y todo esto en un contexto de paradigma tecnocrático donde el ser humano empieza a ser considerado también como un medio para la consecución de otros fines y no como un fin en sí mismo. Es decir, también en ese sentido hay cierta degradación del estatus de la persona humana considerado ahora como cosa, como un valor instrumental y no como algo que tiene un valor en sí mismo. Vamos a pasar esto, allí simplemente destacaba esto del énfasis en las propiedades, en las capacidades, y esto entiendo que, les prometo Silvia, Gerardo, que con esto estoy terminando, esto tiene efectos concretos en el plano del derecho. Primero porque en la medida que escindamos esta cuestión de la naturaleza humana como algo dado y enfaticemos el consenso como el único fundamento para el reconocimiento o atribución de estatus jurídico, vamos a estar en un derecho o ante un ordenamiento jurídico, un sistema jurídico que amenaza con desproteger a determinados individuos de la especie. También es un ordenamiento jurídico, o sería un ordenamiento jurídico asignado por cierto funcionalismo, es decir, la asimilación o la atribución de valor jurídico a los sujetos en virtud de la posibilidad de llevar a cabo operaciones. Esto entiendo que está directamente vinculado con cierta apertura, probablemente implícita, todavía inconsciente en gran parte de la población, a los postulados transhumanistas, ¿no? Que ven al ser humano y a sus limitaciones como algo que debe ser superado en términos evolutivos con cualquier recurso disponible. Edición genética, mind uploading, incorporación de tecnología, cyborg o fusión de humanos de material orgánico e inorgánico, es decir, cualquier herramienta disponible es percibida como el transhumanismo como valiosa en la medida que nos permite superar lo que entienden como limitaciones. La enfermedad, la muerte, fíjense que los postulados del transhumanismo y del poshumanismo son bastante ambiciosos. El transhumanismo, en línea con lo que les decía antes, se basa en ciertos reduccionismos antropológicos, esto de asimilar a la persona solo a la dimensión pensante o al soporte físico, y al materialismo antropológico, porque el hombre o el cuerpo en definitiva es algo disponible. El hombre o su cuerpo, que para nosotros son la misma cosa, se convierten una vez más en objeto de relaciones jurídicas y dejan de ser en algunos casos sujetos de relaciones jurídicas. Los riesgos de lo que les digo, atribución impropia, por un lado, es decir, de estatus personal a entidades artificiales. Esto no es necesariamente malo, pero lo tenemos que explorar para que no se sigan suscitando dudas. Pero de la mano de la atribución impropia de personalidad también hay una falta de reconocimiento del estatus de los seres humanos que por algún motivo no pueden poner en acto determinadas potencias. En definitiva, creo que lo que está en juego, cuando se discute qué es el robot autónomo, lo que está en juego es qué es la persona humana. Y aquí los dejo con esta frase de Carlos Muniz, un profesor importante de la Facultad de Derecho de la UCA, que dice que las personas jurídicas existen para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Esto es, por ejemplo, una sociedad civil. Existe para el cumplimiento de un objeto. Tiene una capacidad reconocida por el derecho o atribuida por el derecho para que lleve a cabo los actos para los que fue creada. En esto se diferencian de las personas humanas, que son una realidad antropológica que el ordenamiento jurídico se limita a reconocer y cuya existencia no está orientada al cumplimiento de ninguna finalidad distinta de su propio ser. Si bien no contamos con una definición legislativa de lo que sería sujeto electrónico, esto hablando en Argentina, podemos en este punto trazar un paralelo con la persona jurídica en cuanto que, desde una perspectiva humanista del derecho, el reconocimiento del carácter de sujeto de derecho a la inteligencia artificial estará limitado a los fines para los cuales el ordenamiento jurídico lo requiera, y con el límite inexorable del respeto a la persona humana y su dignidad. Nuevamente, les agradezco el tiempo, espero que no haya sido demasiado apurada o acelerado el paso. Mi intención era no repetir lo que estaba escrito, sino hacer algunos énfasis que creo que nos van a permitir discutir. Esperen que yo ya dejé de verlos ustedes, eso me gustaría a ver si lo puedo corregir. Y bueno, como les decía, me parece que la conclusión principal de todo esto es que
los nuevos desafíos de la tecnología, para nosotros, quienes nos interesa la bioética, son una vocación muy importante que tenemos que aprovechar para volver sobre lo que es propiamente humano. Así que les agradezco y bueno, quedo ahora abierto al intercambio. Muchas gracias, Leo. Muy interesante. Acá estamos todos muy atentos a lo que contaste. La verdad resultó muy enriquecedor escucharte y sobre todo que nos aportaras, más allá del artículo original, un montón de nociones que nos ayudaron a entender más el tema y a zambullirnos de otra manera. Así que bueno, abrimos el espacio a preguntas y a comentarios. Sí, acá tenemos una pregunta presencial. Lo único que te vamos a pedir es que te presentes y que seas fuerte. Ok. No sé si se escucha bien. Ok, yo soy Fernanda Otero Barba y te mando saludos. Estoy acá con un amigo en común, Federico Menéndez. Me dijo, no podés dejar de estar ahí y escucharlo, así que acá estoy escuchándote. La verdad que te felicito, me pareció súper interesante. Y mi pregunta va relacionada quizás desde mi ignorancia. Yo tenía entendido, o mi simplicidad y mi falta de profundidad, no lo sé, tenía entendido que en realidad todo, digamos, robot con inteligencia artificial que está en salud es un producto médico, con lo cual, digamos, no me cabería, digamos, no entro en discusión si es una persona, porque ya lo relaciono, sé como media básica, te das cuenta. Incluso hasta, bueno, hace poco, que la verdad que no sabía, haciendo una comparación entre la normativa argentina con la española en cuanto a productos sanitarios, me enteré que en España todos los productos sanitarios tienen que tener un seguro obligatorio. Con lo cual, ni llego a la pregunta de si se entiende a lo que voy. Y después empecé a ver acá, a ver la normativa, bueno, acá no se exige ningún seguro a priori, ¿sí? Mientras no esté en investigación, que eso es diferente, que eso podría llegar a ser, pero una vez que está aprobado, con el producto en sí mismo como producto médico, no requiere ningún tipo de seguro. Eso es algo que ya nos diferenciamos, de hecho, quizás con España en la profesión liberal, ¿no? Que allá todos demanda todo tipo de profesional y acá todavía no estamos tan, más que nada por mala praxis, quizás tenemos esa especie de discusión. Y ahí mi pregunta, digo, ¿por qué nos saltamos? Y por eso te digo, partiendo quizás desde mi simplicidad y mi ignorancia, de por qué lo llegamos a asimilar a persona humana, digamos. Si en realidad, y sobre todo en el ámbito médico, en el ámbito de la salud, es equiparado a un producto sanitario. Te agradezco, sé que no escuché tu nombre. Fernanda Otero Barba. Fernanda, perdón, te decía, muchas gracias por la pregunta y por el comentario. Coincido 100% con vos. Quiero decir lo siguiente. ¿Coincido en qué sentido? El ordenamiento jurídico argentino tiene estas reglas que vos bien planteaste. Es decir, la provocación de esta reflexión no tiene tanto que ver con una descripción de la norma vigente en Argentina, sino más bien con una tendencia que se empieza a dar a nivel mundial. No es una tendencia abrumadora, es una novedad que se empieza a discutir. Insisto, el Parlamento Europeo recomendó a los países de la Unión Europea, no estamos hablando de un ámbito despreciable, que empiecen a evaluar el reconocimiento de este estatus jurídico diferente al de la persona electrónica, casualmente para resolver cuestiones de naturaleza patrimonial, ¿no? Ahora, en Argentina todavía rigen las reglas de responsabilidad como las estudiamos nosotros en la facultad, digamos, hace unos años. Entonces, yo no creo que la pregunta respecto al estatus de las máquinas autónomas sea una pregunta urgente en Argentina o que esté suficientemente instalada como para que se discuta seriamente. Es una reflexión por ahora en el ámbito que nos ocupa, en el ámbito académico. Lo que sí veo como preocupante es la tendencia que yo traté de describir muy rápidamente. Es decir, ya existe una tendencia que aquí sí es bastante preocupante de asimilación del estatus jurídico del ser humano, ya no de las máquinas, sino del ser humano en función de las capacidades que puede poner en acto. Entonces, porque insisto, si la persona, el ser humano, antes de la aparición de la estrella primitiva,
es discutido con su estatus porque no puede, por ejemplo, llevar a cabo una operación de naturaleza neurológica, estoy seguramente cometiendo un error técnico, les pido a los médicos que no me maten, pues entonces estamos definiendo al ser humano por lo que puede o no puede hacer, y sabemos que esa funcionalidad puede incluso verse comprometida después, incluso cuando orgánicamente tiene la capacidad, tendría la capacidad de hacerlo, quizás por operar una cuestión de orden patológico, no se puede poner en acto. Pues entonces, o bueno, hay otros ejemplos, pongo estos extremos como para evidenciar que esa sí es una tendencia que hoy existe, es la de reconocer o no reconocer estatus jurídico a otros individuos en virtud de lo que pueden hacer. Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Que si uno compara, voy a ser un poco bruto, lo que pueden hacer las máquinas y lo que podemos hacer los humanos hoy, en el 1 a 1, hay muchas operaciones que en las que somos superados por el artefacto. Insisto, hace pocos años le hacíamos una pregunta a los antecesores del ChatGPT o de Gemini o de Copilot o los modelos que hoy están más en boga y no nos devolvían lo que nos devuelven hoy. Hoy fue gracioso porque un compañero que es bastante más curioso le empieza a dar órdenes a la inteligencia artificial cada vez mejores, más precisas. Aparte vieron que hoy nos formamos en esto de editar prompts, en saber pedirle a la IA que nos devuelva un resultado específico. Y los resultados son llamativos, son muy interesantes, son muy auspiciosos en un montón de sentidos. Hay cuestiones en las que, muchísimas cuestiones en las que 1 a 1, la máquina y el hombre llegamos a resultados diferentes y nosotros, los humanos, llegamos más lento a, por ejemplo, el análisis de variables de datos o el análisis. Probablemente haya todavía sesgos, cuestiones, ciertamente hay un montón de limitaciones funcionales en la tecnología, pero hay operaciones específicas en las que si comparamos las capacidades, hablando ahora ya en sentido bien práctico, el robot inteligente nos supera. Entonces, a mí lo que me preocupa es que si el fundamento del reconocimiento de estatus es funcional, que estemos nosotros en desventaja, cada vez más en desventaja, porque la máquina cada vez más potente que nosotros. No sé si de algún modo contesto, sí creo, coincido con vos, aquí no hay una discusión práctica en tribunales o en el ámbito donde nosotros nos desempeñamos que justifique tomar posición al respecto. Nos estamos anticipando. Lo que sí me parece valioso destacar es lo que subyace en esta discusión, que insisto, no es 100% teórica porque en Europa ya se discute. Y en otros casos aparecieron estos antecedentes, el sujeto de derechos no humano, diferente también de la persona jurídica, el río como persona, el holograma como persona, que contrajo matrimonio con una persona que estaba enamorada con un holograma, o la persona que persona humana, que contrajo matrimonio con una estación de servicio, de la que decía estar enamorado, o el cyborg, que es un humano intervenido por tecnología, que se autopercibe diferente a un ser humano, se autopercibe de hecho como cyborg y exige reconocimiento de estatus jurídico como tal. Es decir, las preguntas son cada vez menos locas, las preguntas o estas reflexiones son cada vez menos en abstracto y cada vez son más de la diaria. Yo coincido con la compañera que no es un tema urgente, es un tema para pensar. Lo bueno de anticiparse es que con la velocidad que vienen estos cambios, quizás el derecho no llegue tan tarde como por ahí a veces llega a estas problemáticas. Fernanda. Una sola cosita más que me despertaste como un mundo nuevo. Primero, bueno, en cuanto a lo sanitario lo veo incluso con la legislación, digamos, europea como un producto de alto riesgo y con respecto a todo lo que es las decisiones automatizadas está súper regulado. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer y está la persona humana que debe intervenir permanentemente. Creo que en eso va a frenar y va a servir. Pero sí se me despertó esto que vos decís, que me parece como, wow, se me ocurrió cuando te escuchaba hablar el tema de los neuroderechos, esto que se habla personas que quizá no pueden hablar, que es un temor, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa si la máquina empieza a hablar y dice cosas que vos no pensás? Bueno, ahí sí que se me mezcló con esto que vos decís, y bueno, me pareció un mega tema, así que bueno, te felicito. Muchas gracias. Gracias. Silvia, solo como muy breve acotación, en relación con lo que decía recién, Fernanda, creo que invito a los que no lo hayan leído aún, Roberto Andorno, un argentino que enseña en Suiza principalmente, pero bueno, que tiene
un señor de mucha influencia a nivel global, explora mucho ese universo de los neuroderechos y creo, como vos, que es un tópico urgente. Ese sí amerita la observación. Incluso él habla de fundar nuevos derechos humanos, ¿no? Redefinir los derechos como los conocemos y explicitar nuevas atribuciones. Bien, gracias Leo. Una sola aclaración, vamos a enviar el artículo completo por mail, por supuesto, como hacemos siempre, y vos lo tenías citado, así que lo van a poder encontrar desde allí. Tenemos una pregunta de Luis Rojas acá y después Gerardo, Adrián, y seguiremos la ronda. Luis. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por tu exposición. ¿Me escuchás, no? Bien. Bueno, yo en este tema, yo soy médico, como creo que si me ves la cara me reconoces. Yo como médico, realmente, cuando vos decías que esto no es urgente, es como para ir previniendo, yo creo que en medicina, que los cambios suceden tan rápido y esto de la cirugía robótica, el caso que vos comentaste justamente de una cirugía transatlántica, o sea, el comando estaba en París y el paciente estaba, que creo que era una demostración de no sé qué, porque realmente se podía haber hecho in situ y con un humano directamente manejando el robot in situ, ¿no? Así que era para demostrar no sé qué. Y entonces yo creo que sí, la inteligencia artificial nunca debe ser aplicado en la medicina humana sin la previa, sin el previo análisis médico, o sea, a posteriori de la respuesta de inteligencia artificial, tiene que pasar por un filtro médico humano, absolutamente sin duda, y aplicar lo que conocemos como el principio de precaución, porque si no podemos caer en la pendiente resbaladiza y cada vez le damos más funciones a estos robots, a estas respuestas de la inteligencia artificial, y realmente es, yo creo que la deshumanización de la medicina y desde el personalismo ontológico, vamos a perder, yo creo que esto también es una forma, yo lo veo así por lo menos, de cómo trabaja el utilitarismo o el principialismo derivado en el utilitarismo y a la vez en cuestiones de poder, ¿no? Quien tiene más elementos de inteligencia artificial y más robots inteligentes, es como cambiar el dinero por una suma de cosas cibernéticas que pueden dar poder, ¿no? Y eso a mí la verdad que me preocupa mucho. Gracias, Luis, por el comentario. Coincido, no tengo mucho por agregar. Coincido con la descripción, con las observaciones y en algunos casos, algunos de los temas que pusiste de manifiesto, por ahí sí son un poco más de la diaria y exigen algún análisis. Por ahí, vinculando los dos comentarios, es verdad que la discusión en torno al estatus jurídico de la máquina no es un tópico que se discuta. Ahora, las utilidades de la tecnología aplicadas en el ámbito de la salud y el modo de implementarlas prácticamente sí es un tema diario, aunque no se discute en el ámbito legislativo o en el ámbito jurídico en general. A mí me interesa mucho un concepto, no quiero ser promotor de marcas, porque de hecho es la IA que menos uso, pero me satisface el concepto de copiloto, ¿no? De copilot, que bueno, es una herramienta puesta al servicio del humano que como mucho puede ser copiloto, es decir, es un instrumento, una herramienta más a la mano, ¿no? Gracias. Gracias. Gerardo, Adrián. Gerardo. Gracias, Silvia. Leonardo, excelente tu exposición como de costumbre. Yo te voy a pedir una opinión, no hablaste de esto, pero sí es pertinente la pregunta que te voy a hacer por todo lo que dijiste, hablaste de reconocimiento, hablaste de atribución, de filosofías realistas, etcétera, etcétera. La pregunta mía es, ¿de qué manera gravita a nivel mundial o qué está pasando con lo que es el derecho natural por un lado
y el derecho positivo por el otro. Yo no soy abogado, ¿no? Pero me da la impresión, y te pido que me corrijas, que el derecho positivo es algo que está prácticamente dejado de lado. Y por eso, digamos, estos planteos vienen, como, no creo que sea la única razón, es una entre muchas otras, ¿no es cierto? Pero esa es mi pregunta. A ver, ¿qué me podés responder al respecto? Gracias, Gerardo, por la pregunta. Yo los tuteo a todos porque creo que estamos en un ámbito medio familiar, ¿no? Ya casi todos nos conocemos de algún modo y si no, es una ocasión para empezarnos a conocer. Gerardo, tu comentario me hace acordar no sé si está presente, pero Enrique Banti, docente de instituto, fue compañero mío en la UCA. Y siempre él hacía el chiste cuando estábamos por rendir una materia e imitaba a un profesor, no voy a decir a cuál, por las dudas, pero decía, bueno, hábleme de Dios, agote el tema. Claro, dando a entender que la pregunta era imposible de abarcar. La pregunta, ¿por qué lo traigo a colación? La pregunta que haces, que es súper motivadora, esta tensión entre el derecho positivo y el derecho natural, que es un tema clásico del derecho, digo, cruza la historia de la humanidad constantemente y hay un montón de momentos en los que uno de algún modo puede reconocer la preponderancia de uno por encima del otro y viceversa. Es un tema súper complejo. Yo te digo voy a decir algo que les pido perdón a todos los que están presentes porque voy a hacer estas síntesis son muy arriesgadas porque dejo mucho sin aclarar. Yo creo que estamos en un buen momento en ese sentido, porque venimos de un positivismo y de radicalizado, ciertamente de cierta subestimación por ahí del fundamento natural del derecho, de la búsqueda de una razón que trascienda al consenso de las naciones para adentro y el consenso de las naciones para afuera, por ejemplo, la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Es decir, el sistema internacional de derechos humanos, el sistema formal, está apoyado en el consenso, en el acuerdo. Esto es expresión siendo nuevamente un poco sintético, de un positivismo, en este caso internacional. Entonces, tanto en el ámbito internacional como nacional, esta tendencia que de algún modo definió como paradigma el derecho que nosotros estudiamos, yo el grado lo terminé hace 15 años, no fue hace tanto, o sea que en esta era nosotros ya evidenciamos el apogeo máximo del positivismo en el ámbito local y en el ámbito internacional. Sin embargo, creo que la crisis del sistema internacional de derechos humanos, en el sentido que se empieza a reconocer que no hemos podido todavía respetar de modo uniforme los derechos humanos en todo el planeta, o que determinadas lecturas formales que se hacen de los derechos humanos son a veces impuestas a nivel regional o a nivel de las naciones, sin reconocer por ahí la tradición de los estados, de los países que tienen muchas veces, sin conocimiento formal de las cosas, una idea mucho más acabada de lo que corresponde según el derecho natural. Todas esas tensiones que han puesto en crisis y están poniendo en crisis el sistema internacional de derechos humanos expresa para mí un reverdecer del derecho natural. Hay cierto reconocimiento de que el consenso no alcanza, porque el consenso nos condujo al nacionalsocialismo, el consenso nos puede llevar, en Argentina podemos aquí no estar todos de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con el modo en que el derecho argentino regula el aborto, y sin embargo formalmente eso es derecho, quiere decir, la ley que habilita o promueve la práctica abortiva es el fruto del consenso democrático. Y yo no puedo cuestionar el proceso democrático, porque creo de hecho que, y lo dije antes, es valioso como forma de organización política y forma de debate. Ahora, no todo debiera estar sometido al escrutinio o a la suma de voluntades. El estatus del individuo de la especie humana debe trascender, debe ser reconocido nuevamente y no atribuido. Por lo tanto, yo creo que si bien todavía nosotros estamos en esta cultura signada por esta búsqueda de consenso, debemos quizás tratar de trascenderlo. Ahora bien, lo que yo digo es hermoso, creo. Ahora, esto no resuelve el problema práctico porque tenemos que seguir discutiendo, porque estamos en una sociedad plural donde no todos pensamos las cosas igual. No todos tenemos los mismos fundamentos, ni el marco teórico, ni la fundamentación filosófica para apoyar tal o cual posición. De modo que no podemos evitar el consenso, no podemos evitar la búsqueda del consenso. Entonces lo que
algunos percibimos es que así como esta época es una ocasión para redefinir lo que es ser humano, esta es una época también en la que nosotros, quienes tenemos una mirada quizás más clásica de algunas cuestiones, aunque hoy creo que lejos de ser una posición conservadora, es una posición de vanguardia, una posición medio rupturista, porque nosotros somos hoy los rebeldes, quienes tenemos esta mirada, si se quiere, basada en el derecho natural, tenemos que irnos a disputarnos la mayoría. Tenemos que ir y generar nosotros el consenso. Porque algo que hemos hecho desde el derecho natural, esto es una autocrítica, es irnos de los ámbitos donde se forma la opinión. Nos hemos retirado de la política, nos hemos retirado del ámbito académico, nos hemos retirado de los medios de comunicación. Entonces, parece a veces abrumador el mensaje contrario. Bueno, eso puede ser también, haciendo una autocrítica, una falla nuestra. Yo creo que la búsqueda de consenso sigue siendo necesaria, es un componente de las sociedades plurales. Lo que falta es involucrarnos nosotros en esas dinámicas para que el consenso mayoritario eventualmente sea compatible con el derecho natural. Yo creo que no puedo definir acabadamente quién va ganando, pero sí creo que esta tensión, que es constante, es una constante de historia, demanda de quienes vivimos en cada época que nos involucremos. No sé si Gerardo contesta de algún modo a tu inquietud. Perdón si me... Total y absolutamente, Leonardo, gracias. Muchas gracias a ambos. Le damos la palabra al doctor Carlos Chavera Bianchi. Carlos, tenés la posibilidad de desmutearte. Carlos era compañero de trabajo hasta hace unos días, así que es una alegría verlo por aquí. No sé si se puede desmutear. Bueno, mientras tanto, María Elena, puedes tomar la palabra y esperamos a ver si puede... A ver, perdón. Ya está. Perdón, Carlos, ¿puedes hablar? No. ¿Sí? ¿Me escucha o no? Sí, perfecto. Perdón, María Elena. Sí, bueno, buenas noches, Leonardo. Un gusto escucharte. Hay 3 o 4 aspectos que me gustaría señalar, pero voy a ser conciso. Voy a intentar ser conciso, ¿sí? Primero, señalar que es muy diferente la realidad de la Unión Europea con nuestra realidad latinoamericana. Y eso hay que tenerlo claro. Yo tengo la felicidad ahora de poder interactuar dinámicamente, no desde mi parte médica, sino desde la parte de la ciencia. Bueno, sí, médica, pero no asistencial, sino desde el ámbito de la ciencia. Y la diferencia primordial desde mi experiencia personal es la interacción entre los países de la Unión Europea. Es muy dinámica esa interacción. Y las fronteras son solo geográficas, ¿sí? O sea, la interacción científica, la interacción académica, la interacción asistencial es intensísima. Y si uno participa de esta actividad, conoce a la mayor parte de los integrantes de un grupo que puede estar trabajando en un área. Esa es la diferencia, para mí, esencial entre Latinoamérica, donde nosotros tenemos nuestras quintitas y no salimos de ella, no interactuamos. Segundo, voy a tratar de ser rápido, un planteamiento que me hice en una feria, en una reunión de la Queen University de Londres, ¿sí? Que hizo una feria de la ciencia, y una de las presentaciones era, no era un robot humanoide, sino era un ducto de caños, pero que daban asistencia a un anciano, un adulto mayor con ciertas limitaciones, ¿sí? Y yo me pregunté si el mecanismo falla y en vez de preparar el alimento en el microondas, retirarlo y darle a comer, eso se altera, puede causar un daño a la persona. ¿Quién es responsable? Entonces me planteé, sigo señalando la diferencia entre la medicina asistencial y la técnica aplicada a la salud de las personas, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, hay empresas que son internacionales y tienen contratados un cardiólogo que lee el electrocardiograma en Panamá, un radiólogo que lee la radiografía en Colombia y un paciente que está en Chile. ¿Quién es responsable? O sea, yo creo que hay un responsable fáctico que es el que contrata a todas estas personas. O sea, porque si falló el electrocardiograma y no era un infarto y lo estoy tratando de un infarto, quien me transmitió esa decisión fue el que leyó el electrocardiograma. Lo mismo sucede con la robótica. No quiero
ingresar al tema de la inteligencia artificial porque da otras consideraciones éticas, no solo bioéticas, éticas, ¿no? Sobre todo cuando vivimos en la vida académica universitaria, nos está planteando una serie de interrogantes de cómo controlamos esta inteligencia artificial que interfiere, se convierte en una barrera entre el pensamiento del alumno y el del profesor. O sea, yo tengo que descubrir si eso es lo que piensa el alumno, lo creó, o es la inteligencia artificial lo que estoy leyendo. Pero por eso digo, no quiero entrar en ese tema, sino en lo robótico. Creo que hay una responsabilidad de mantenimiento, o sea, desagregando, hay una responsabilidad de mantenimiento del robot. El robot, por más capacidad autonómica y que supere en aspectos de inteligencia, hay alguien que es propietario, o sea, el derecho de propiedad tiene que tomarse en cuenta. ¿Y quién va a ser? Pienso, porque esto todavía está en evolución de lo jurídico. La propiedad, ¿quién tiene propiedad sobre ese objeto? Como dijiste una cosa, un objeto, es el responsable tendrá que tener un referente, no sé si va a ser la ANMAT la que va a controlar en el ámbito de la salud, como tenemos los temas de dispositivos, y va a ser la que va a controlar un robot, ¿no? Pero en este momento, para ir a lo más simple, tenemos el Da Vinci, ¿no? Que están utilizándose mucho en cirugía de próstata en Argentina. ¿Quién es responsable del mantenimiento del robot? Que el robot sí, está bien, hay un operador que está fuera del campo quirúrgico, pero el mantenimiento de la máquina es del dueño de la máquina. Yo no puedo atribuirle, yo creo que ahí va a ser todo un tema si hay un error mortal y quién va a ser responsable, el que estaba en el monitor o el que estaba controlando cómo iban trabajando. O sea, ahí están las dudas, ¿no? Las dudas son prácticas, las mías no son teóricas. Es lo que yo veo y donde tenemos que ir pensando cómo ubicamos cada espacio, ¿no? Y qué responsabilidad tiene cada uno. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. La verdad que abre otro abanico importante de cuestiones que por cuestiones de tiempo por ahí no se abordaron suficientemente. Voy a por ahí referir al último en especial. Coincido en primer lugar que la realidad de la Unión Europea no es la nuestra y por lo tanto esta primera distinción comparto con vos que es sustancial. O sea, uno no puede traspolar consideraciones, ni normas jurídicas, ni dinámicas, ni argumentos sin considerar el contexto en los cuales se implementan en la práctica, porque si no, esto va a conducir al error. Pero sí contestar en relación a las últimas inquietudes, quizás trayendo a colación el comentario de Fernanda al inicio, el derecho argentino ya resuelve esas cosas. Es decir, hoy el sistema jurídico argentino tiene reglas vinculadas a la responsabilidad objetiva, donde, por ejemplo, responde el dueño o guardián de la cosa. Ahí viene a jugar un rol importante lo que vos destacabas, la titularidad del bien, digamos, quién es el dueño de la cosa y en última instancia responde por los riesgos asociados. Estoy siendo súper sintético, pero te pueden tener las reglas propias de la responsabilidad subjetiva, donde existe lo que se llama factor de atribución, la culpa, por ejemplo, o la impericia en el desarrollo de una disciplina, y son en cada una de estas esferas de la responsabilidad, la objetiva y la subjetiva, tienen lógicas que están normadas en Argentina, tienen una gran tradición, y que hoy toda esta realidad biotecnológica es analizada desde la perspectiva del seguro o de la perspectiva de la responsabilidad con estas reglas. Es decir, nuestro derecho no es que no dice nada al respecto, ya resuelve esas cuestiones. Si tenés distintos sujetos involucrados en una problemática y se discute quién es el responsable, nuestro derecho ya responde. Ahora, si esas reglas deben permanecer tal cual están hoy, o si tienen que ayornarse para atender a nuevas problemáticas, esa es la discusión que por ahí abordan no tanto que nos dedicamos en mi caso, al derecho público, sino quienes se dedican específicamente al derecho de daños. De hecho, esto es un tema bastante de mucha discusión. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que el derecho no es que no dice nada al respecto, ya hoy resuelve. Puede gustarnos más o menos la respuesta, pero el derecho positivo argentino tiene reglas que aplican. De todas formas, también me estoy inhibiendo un poco en la respuesta para no extenderme demasiado. Gracias, Carlos, por los disparadores. Gracias, Leo, y también le agradecemos a María Elena la paciencia. Ahora sí, nuevamente, si podés desmutearte, vamos a escucharte. Muchas gracias, doctor, por todos los aportes. Bueno, yo soy profesora de antropología y entonces me interesó mucho ese enfoque porque a mí sí me preocupa el avance en los cambios de consideración de la persona porque ya son viejos, digamos, tienen unas cuantas décadas, toda esta cuestión de Singer, digamos, y los seres sentientes,
y todo esto que además la crítica al antropocentrismo, la cuestión ecológica, y estaba viendo, ¿no? La última noticia del pato, pato que está siendo defendido porque lo sacaron en Mendoza, ¿no? El pato Juan, y la defensa legal basada justamente en concepto de familia interespecie, animal sintiente, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo se va negando el concepto de persona, que ya lo había leído hace muchos años en Ruth Macklin, porque se entiende la persona justamente por sus potencias, ¿no? Sus capacidades efectivas. Cuando ella dice que no tiene conciencia el niño antes ni después de nacer, ni libertad, ni responsabilidad, ni habla. Entonces, bueno, creo que el análisis que hizo es muy bueno porque realmente se está utilizando y se está aplicando y para mí es una gran preocupación, ¿verdad? O sea, en la práctica realmente hay una negación de la persona como tal, ¿no? Del ser humano como persona, o de una concepción de persona que justamente deja fuera y discrimina y justifica ciertas acciones. Así que bueno, yo te dice que no hay que preocuparse, pero a mí me preocupa porque a veces se avanza rápidamente porque les conviene ciertos conceptos para aplicarlo en ciertas situaciones. Por ejemplo, derecho de los animales, esto de la orangutana, ¿no? Persona humana, esto del pato y esto de las personas, digamos ahora que serían personas electrónicas, ¿verdad? Es como una simplificación, pero que atenta contra justamente esa esencia, como usted marcó muy bien, que le pertenece al ser humano y a su dignidad. Entonces, en la práctica hay una negación de la dignidad del ser humano si todos son personas en última instancia, ¿qué le queda para el ser humano? ¿No? Y sobre todo, bueno, a mí me causa gracia porque escribí un trabajo didáctico sobre estas cuestiones del transhumanismo y cómo en las películas se avanza, se adelanta, ¿no? A las preocupaciones. Yo digo, bueno, octopus, ¿verdad? Por ahí planteó alguien si la máquina implantada en el cerebro dice algo que la persona que la tiene implantada no quiere decir. Bueno, octopus y los famosos brazos que mandan sobre el que tiene implantado, ¿no? Pero yo creo que eso está un poco alejado de la práctica por el costo inmenso que hay. Y en cambio lo otro, la cuestión más antropológica, filosófica, yo creo que ha tenido lamentablemente un gran avance en esta cuestión de que el hombre es nada más que una especie más y no merece grandes consideraciones, ¿no? Ni tiene una diferencia esencial, ¿no? Que está tenido una gran irracionalidad, pero también se ve en las legislaciones europeas, sobre todo, en estas cuestiones de eutanasias involuntarias, ¿no? Que es terrible. Pero creo que la parte filosófica, bueno, me parece muy interesante a mí porque, bueno, considero que el análisis es para seguirlo pensando. Muchas gracias. Bueno, Marilena, muchísimas gracias por su mirada que comparto plenamente. A ver, me da un poco de vergüenza contestarle a usted que es antropóloga, pero lo que percibo, haciendo un análisis medio frío de las normas y de las tendencias en el sentido de que se empiezan a formular lógicas, aunque se empiecen a discutir. Todavía no sé si es una tendencia abrumadora desde la perspectiva formal del derecho, pero sí lo es en el sentido de que en el ámbito jurídico se discuten cuestiones. Y lo que uno percibe es una tendencia a la deshumanización del concepto jurídico de persona. Es decir, lo que era una regla que admitía excepciones, hoy es al revés. Es decir, la regla cuál era, que hubiera individuo de la especie humana que en virtud de ese concepto que Ruth Macklin, como usted dice, presentaba como inútil, que es el de dignidad humana, en virtud del reconocimiento de este valor específico, este valor especial que lo distingue del resto de los individuos que tiene la persona humana, la regla es reconocer derechos y atribuir y reconocer obligaciones. La excepción era el constructo. La excepción era, bueno, a la fundación le decimos, aceptamos que tenga un nombre.
y aceptamos que tenga un domicilio. ¿Para qué? Y para poder mandarle una comunicación y notificarla fehacientemente. Y aceptamos que tenga un patrimonio. ¿Para qué? Bueno, si genera un daño, que respondan con el patrimonio. Eran todas soluciones prácticas, pero de excepción. Hoy, en la medida en que estas excepciones proliferan y que por distintos motivos el ser humano, la persona natural, la persona per se, digamos, empieza como a veces a verse cuestionado en cuanto a su estatus, su valor, uno percibe que entonces hay como un vaciamiento del concepto jurídico de persona. Deja de ser típicamente humano como regla y se convierte en algo que, como usted dice, se socializa, ¿no? Y se comparte con otros productos de la inteligencia o con otros objetos de la naturaleza. Muchas gracias, Leo. Luis Rojas. Muy breve. Breve. Leonardo, no, una pregunta. Vos hablabas de la respuesta al daño con el patrimonio, pero el tema es cuando la máquina le provoca daño al ser humano, que no solo, digamos, eso no se arregla solamente con un resarcimiento patrimonial, ¿no? Eso también me preocupa. Bueno, mire, le cuento brevemente, porque el tema toca una fibra sensible. Yo trabajo en prevención de accidentes y enfermedades en el ámbito del trabajo. Eso es un ámbito específico de la salud, que es medio un híbrido entre seguridad social, derecho al seguro, derecho a la salud. Es un ámbito que está en el medio de muchos subsistemas. En este ámbito específico, donde lo que buscamos es que cuidar a la gente cuando trabaja, hablando mal y pronto, se percibe que la tecnología emergente, la IA, la robótica, los drones, pueden ofrecer herramientas para llegar mejor al resultado, es decir, herramientas que cuiden mejor a la persona cuando trabaja, ¿no? Que no se enferme o que no se accidente en el ámbito del trabajo. Ahora, como usted dice, estas tecnologías tienen riesgos asociados y esos riesgos son a veces generar los daños que quiere evitar. Entonces hay, por ejemplo, mucha evidencia que se empieza a generar en torno a los riesgos psicosociales derivados del uso de tecnología. La tecnodependencia, el tecnoestrés, la tecnoansiedad, todas cuestiones que se empiezan a definir porque existen y se empiezan a sistematizar y a diferenciar de otras afecciones a la salud. Yo coincido con usted y creo que una de las responsabilidades que hoy está en nuestras manos es proponer, sugerir también mecanismos de prevención de daños derivados de la tecnología. Es decir, como el daño generado por cualquier herramienta, acá creo que no estamos siendo muy novedosos. El tema es que, y acá no me quiero poner demasiado, esto puede tocar algún tema de coyuntura y véanlo absolutamente al margen de eso. Me parece que acá hay que también entender que estas tecnologías también se promueven no solo por su capacidad, su potencia operativa, sino porque también está cruzada por la lógica del mercado. Es decir, acá hay intereses de esa naturaleza, como siempre, porque siempre hay alguien que compra y vende bisturí para operar. Es decir, hay alguien que lo vende, alguien que lo crea, alguien que lo patenta, alguien que lo vende, alguien que lo compra. Bueno, estas dinámicas de mercado pueden tener que ver con la velocidad de la inserción de las tecnologías en distintos ámbitos. Entonces creo que hay que estar especialmente atento, y acá coincido con María Elena, con cierta urgencia hay que empezar a pensar cómo mitigar, aprovechar la tecnología, pero también cómo mitigar los riesgos asociados. Que no sean estas herramientas que proponemos para cuidar, herramientas que afecten, herramientas que lesionan. Así que creo que ahí está el equilibrio. Por eso creo que esto lo dice un pensador italiano, Paolo Benanti, que habla y escribe mucho sobre inteligencia artificial, se los recomiendo. Paolo Benanti, de algún modo, está siempre tratando de caminar por el medio. Dice, ni somos ni apocalípticos, ni unos tecnooptimistas ciegos que no... En el medio está, como siempre, la justa medida, ¿no? Se trata, en definitiva, de ser prudentes y de evaluar, eso sí, la tecnología como medio y luego, haciendo un ejercicio prudencial, elegir o optar por aquel que entendamos más conveniente para lograr el resultado, que es siempre el bien para la persona humana. Si este medio por el que optamos e insertamos y utilizamos nos genera un daño, pues entonces evidentemente no está bien utilizado. Así que coincido que hay que estudiar las ventajas de la tecnología y también los riesgos y sus formas de mitigación. Muchas gracias, Luis, ¿está respondido? Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. A la próxima tuteame, eso sí, porque tutea va a ser. Ya le hace sentir mal. Perfecto. Muchas gracias, en serio. Bien, ya estamos llegando al final de nuestro espacio compartido. Queremos agradecerle a todos por sumarse, por quedarse hasta el final,
por escuchar con atención, por sumarse. Nos vamos, Leo, sabelo, con algunas poquitas respuestas y muchas preguntas y temas para pensar y empezar a investigar. Gracias por las recomendaciones que nos diste. Queremos agradecerle a los que están acá presentes con el frío y a quienes se sumaron de diferentes partes del país, también de México, de Colombia y de Ecuador, como siempre nos acompañan. Y antes de cerrar esta actividad, pedirles a todos que pueden asomarse y espiar en nuestras redes sociales las futuras actividades. Tenemos muchas actividades de extensión en este formato, a las cuales los invitamos a todos, así que los invitamos no solo a ver las ediciones anteriores de esta propuesta en nuestro canal de YouTube, sino en nuestras redes sociales los futuros eventos y encuentros. Y bueno, para cerrar, agradecerte, Leo, nuevamente tu tiempo, tu dedicación, la generosidad de brindarte este espacio siempre que te convocamos, generosamente aceptás, pero con gran compromiso. Así que gracias, un gracias enorme por explicarnos, por ponernos en palabras sencillas y por traernos este tema que se está acercando, que se va a ir instalando de a poquito y que, como bien dijiste, es una gran oportunidad para pensarlo antes de que esté presente realmente y podamos anticiparnos para ir pensando, ir argumentando, ir investigando y estar mejor preparados, que también de eso se trata la bioética, de encontrar las grandes oportunidades para instalar la reflexión. Así que Leo, a todos y a Leo especialmente, muchísimas gracias por compartir esta tarde.